Bueno, a ver, tercer vídeo de explicación de lo de viajes en el tiempo del UCM, ¿vale? Nos quedamos en lo de la cinta de Moebius, ¿de acuerdo? Una forma de viajar por el tiempo en línea recta, ¿de acuerdo? Una forma, digamos, de resumirlo sería como, digamos, que la máquina, digamos, crea un empuje, una especie de río que empuja al viajero a través del mundo cuántico, ¿de acuerdo? A través del tiempo por el mundo cuántico, ¿vale? En un momento lo hace en línea recta en todo momento, ¿de acuerdo? En un momento, cuando llegas al punto de destino del pasado, en este caso, sales del mundo cuántico y entonces es como salir del río. Y vuelves a entrar al mundo cuántico, digamos, cuando terminas, digamos, allí en el pasado y vuelves al mundo cuántico y es como volver a entrar al río y sigues empujando. Sigue siendo empujado en la misma dirección y trayectoria, ¿de acuerdo? Lo único que, como hemos curvado el tiempo con forma de cinta de Moebius, digamos, la dirección y trayectoria acaba volviendo igualmente al presente, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya está explicado en el vídeo anterior, y ahora nos centramos en el primero de los dos vídeos que voy a hacer sobre las leyes cuánticas, sobre las leyes del tiempo del UCM, ¿de acuerdo? Y aquí llegamos al punto en el que veo yo que la gente se ha perdido, ¿de acuerdo? Están sucediendo algunas cosas, digamos, con respecto a modificaciones en el pasado por viajes en el tiempo y tal, digamos, que a la gente le confunden. Yo recuerdo que cuando el viaje de los Vengadores dio lugar a que mucha gente por internet considerara que habían cometido algunos pocos errores, ¿de acuerdo? Algunos que otros errores, pero bueno, como la película gustó, la película de Vengadores Endgame gustó, pues no, pues bueno, los pasaron, los asumieron, ya está. Pero aquí la cuestión no es esa, la cuestión es que esos errores no han tenido lugar, ¿vale? Vamos a entender una primera cosa. El problema es que la mayor parte de de cómo funciona el tiempo en el UCM se explica en Loki. Y me he dado cuenta de que efectivamente la serie de Loki, la forma en que explica, digamos, no llega a entender, o sea, la gente no le da la explicación completa a la gente, ¿de acuerdo? Bueno, en la primera parte quiero hacer entender un concepto, ¿de acuerdo? La perspectiva desde la que se está mirando, digamos, la idea de línea temporal es manteniendo como constante, digamos, lo que todo el mundo conocemos como causa y efecto, ¿vale? Y aquí el problema es que la verdadera estructura de una línea temporal del UCM, ¿de acuerdo?, tiene doble dirección, causa-efecto, ¿de acuerdo?, y la inversa, donde el efecto se convierte en una causa y la causa se convierte en un efecto, ¿de acuerdo? Y eso es más difícil de mirar si no adaptas tu forma de pensar. Ahí es donde está la cuestión. En este caso, como ejemplo, voy a intentar, a ver, con qué ejemplos. En este caso, por ejemplo, bueno, aquí lo que quiero hacer entender es que lo que el UCM está intentando, digamos, mentalizar al espectador, al fan que ve las películas, es que los viajes en el tiempo, ¿de acuerdo?, no son acontecimientos, digamos, extraordinarios. O sea, no podemos partir del hecho de que todo lo que ocurre en la línea temporal ocurre sin viajes en el tiempo y que después un viaje en el tiempo en realidad es en sí mismo una alteración de la línea temporal. No, eso no puede ser así, ¿de acuerdo? En este caso, en el UCM, los viajes en el tiempo son parte, ¿de acuerdo? Es algo confirmado específicamente, ¿vale?, por la jueza de la TVA, ¿de acuerdo? Que sus palabras lo dejaron bien claro. Los acontecimientos, o sea, el viaje en el tiempo de los Vengadores y todo lo que hicieron ellos tenía que suceder, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que allí lo que están intentando hacer entender es que los viajes en el tiempo en sí son acontecimientos de una línea temporal que también están integrados en la línea temporal. Entonces, lo que alteraría la línea temporal sería que no sucediera ese viaje en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero aún así,
La dificultad de entenderlo está en que si seguimos mirando, digamos, como causa, en base lineal de causa y efecto, digamos, un viaje en el tiempo, digamos, o sea, seguimos, o sea, desde la perspectiva de la causa y efecto, un viaje en el tiempo tiene que ser, digamos, obligatoriamente una alteración de la línea temporal, porque la causa viene primero en el pasado y el efecto en el futuro, ¿de acuerdo? Y aquí lo que estamos, o sea, lo que hay que entender es que voy a coger el acontecimiento de la propia Kamala en el episodio 5 como ejemplo, ¿de acuerdo? La verdadera, digamos, la verdadera dirección de los acontecimientos es que primero llegamos al momento del suceso del tren, donde Aisha utiliza el poder del brazalete, digamos, para solicitar ayuda. En este caso, está intentando solicitar ayuda, digamos, de una descendiente heredera del brazalete digna, ¿entiendes? Y eso ya, o sea, el propio hechizo, el propio poder que usa, digamos, ya, digamos, decreta de por sí que se trate de una persona del futuro. Y esa es la causa. O sea, el hechizo de Aisha es la causa de que después los acontecimientos que vengan, que, o sea, el hecho de que Kamala nazca como nieta de la niña a la que salva, el hecho de que encuentre el brazalete y el hecho de que aprenda a usarlo, todos esos acontecimientos son el efecto del hechizo de Aisha y no al revés. O sea, el viaje en el tiempo mediante el brazalete de Kamala, digamos, es un efecto del hechizo de Aisha. Si no empezamos a entender que ese tipo de bucles temporales existen como parte de la línea temporal donde el acontecimiento del pasado, digamos, sigue siendo la causa, incluso para el viajero del tiempo, y su viaje en el tiempo es el efecto. Hasta que no empecemos a ver que en las líneas temporales vamos a tener este tipo de sucesos, no entenderemos cómo funciona una línea temporal. Tenemos que entender que en la línea temporal tenemos la causa y efecto, digamos, en todo momento, en una sola dirección, digamos, pero que vamos, que en el caso del viajero del tiempo tenemos que invertir su causa y efecto. Lo que hace el viajero, el que viaja al pasado, en el pasado, es la causa de su viaje en el tiempo y no al revés. Si no entendemos eso, no podemos entender las líneas temporales del UCM. Porque, como ya digo, el viaje de Kamala, en realidad, digamos, forma parte de la línea temporal y está establecido así. El hechizo de Aisha provoca que luego sea necesario que Kamala más adelante viaje en el tiempo con el brazalete. Y de acuerdo, y básicamente el nexo, o sea, el nexo, bueno, eso ya lo explicaré en el siguiente vídeo, lo que son los nexos y todo eso, pero bueno, el acontecimiento que de alterarse alteraría la línea temporal sería si Kamala no viajara en el tiempo. Lo que hizo Aisha en el pasado básicamente ha condicionado que tenga que ocurrir obligatoriamente lo del futuro. Tiene que ocurrir sí o sí, y por lo tanto convierte a el hechizo de Aisha, digamos, convierte el viaje en el tiempo de Kamala en un nexo de esos, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso es lo que hay que entender en principio, el hecho de que hay causa y efecto, y luego para los viajeros del tiempo se invierte de manera que lo que el viajero del tiempo puede ver como su causa en realidad para la línea temporal, ¿entiendes? Es el efecto. Y lo que para el viajero del tiempo es el efecto, digamos, para la línea temporal en sí misma, ¿entiendes? Es la causa. Y eso es lo que hay que entender, básicamente. Pues bueno, esa es la explicación y en el siguiente vídeo os explicaré ya la última parte, lo de qué son los nexos, ¿de acuerdo? Que es la última pieza de las líneas temporales del UCM.